Antes que nada, buenas tardes. Trataré de ser muy breve porque si estamos un poquito fuera ya de los tiempos. Efectivamente, hemos escuchado pensamiento, razón, yo siento, yo creo, yo estudié, yo soy, y generalmente el yo soy, primero decimos, oye, ¿tú qué eres? Soy médico, ¿no? Y no profundizamos más allá de lo que mi razón me dice, mis pensamientos. Trato de dialogar a través de mis pensamientos, trato de dialogar a través de lo que yo aprendí, trato de dialogar a través de lo que me enseñaron, de lo que leí o de las universidades que yo tengo. Y aquí lo que nosotros venimos a proponer es a dialogar a través de la presencia. El mindfulness habla un poco más de la presencia. Oye, espera, está bien todo eso que sabes y está bien que lo sepas, pero vamos a empezar a dialogar desde otra perspectiva. Aquí vamos a hablar de todo lo contrario a lo que se ha venido diciendo. Mientras los medios de comunicación, ¿sí?, hacen que las regiones distantes se sientan más cercanas, todos somos testigos de que entre personas cercanas nos sentimos más distantes. Y esto es ¿por qué? Porque luchamos a través de los egos. Porque cuando yo estoy con las personas con las que quiero estar, porque cuando yo comparto mi tiempo con alguien, lo estoy compartiendo más conmigo mismo. Me estoy escuchando más a mí. Cuando yo trato de escuchar o dialogar con alguien, me estoy escuchando más a mí. Cuando alguien está diciendo, oye, yo opino esto, lo que yo estoy haciendo es que mi ego me está formando pensamientos para decir si acepto o no lo que estás diciendo, pero no te escucho. No me doy ese tiempo de apagar mi ego, de decirle al ego, oye, permíteme un segundo, porque yo necesito escuchar lo que dice esta persona que tengo enfrente. Si es un paciente, si es otro médico, si es quien sea. Dialogar es construir. Y para que yo construya, primero tengo que escucharte. Primero tengo que saber qué estás diciendo. Apagando mi ego primero. Esa es la primera fase. Y el problema del ego es que mientras más estudiamos, más leemos, más lo inflamos. Y más creemos que tenemos la autoridad para decir, no, lo que tú dices está mal. Entonces, aquí venimos a hablar justo de lo contrario a lo que se ha empezado a decir y me voy a ir primero, curiosamente, al final. Porque, pues, me parece más interesante esta última porción del tiempo que yo voy a tener de hablarles del pensamiento. Desde hace millones de años el ser humano está relacionado con el pensamiento, ¿sí? Hemos pensado hace millones de años, pero estamos relacionados con el contenido del pensamiento. Entre más estudio, más contenido tengo, pero no estamos relacionados con el proceso de pensar. El pensamiento tiene también su propiocepción. Todos los que sean médicos acá entienden el concepto de propiocepción, que es precisamente darme cuenta de la relación que hay entre lo que yo tengo intención de hacer y después de hacerlo. Por ejemplo, si yo tengo la intención de mover mi mano hacia este lado, puedo darme cuenta que se movió. Es decir, yo tengo la intención de moverla, la muevo y finalmente tengo la capacidad como persona de darme cuenta que ya está del otro lado, aún sin verla. Lo que no sabemos es que también hay una propiocepción del pensamiento, pero esa propiocepción es automática. La mayor parte de nuestro pensamiento se da sin que nos demos cuenta. Está hablando alguien y ya estamos pensando en algo. Estamos hablando, alguien está hablando enfrente de nosotros y estamos dando nuestra propia idea. Así es que la propuesta de Oriente es justo lo contrario. Es darte cuenta que estás pensando. Apaga tu pensamiento. Estás en un momento y estás con el celular. Estás en una plática con alguien y estás en otro lado, porque tu mente te lleva a otro lado, tu pensamiento te lleva a otro lado. Te dice un paciente, yo ya no quiero más esto, porque mis creencias me dicen tal cosa. ¿Y para qué fue entrenado el ego del médico? Para la salud y para mantener la vida el mayor tiempo posible. Eso nos dicen. Y inflan tu ego con eso. Es decir, tu ego tiene la prioridad de mantener la salud y para eso es la vida. Y cuando te enfrentas a un paciente que dice, no, espérame, es que yo no te voy a aceptar esa donación de sangre, porque para mí primero está esta creencia, la que sea.
Y entonces, como médico, tu ego entra en conflicto y dice, ¿cómo puede ser? Si yo tengo la solución, si yo la tengo, ¿por qué no la aceptas? O sea, de verdad que eres un tonto. Porque mi ego ataca. Mi ego no quiere perder la hegemonía. Mi ego quiere tener el poder siempre y no le da cabida a que exista otra forma de pensar. Cuando yo estoy frente a un paciente, cuando yo quiero mirar a los ojos a alguien, apago mi ego para escuchar lo que me dice el otro, no escucharme primero a mí. Ese es el primer error para un diálogo. Uno de los obstáculos más grandes que tiene el diálogo es la incapacidad del que transmite las ideas de poner en cuestionamiento sus propias creencias más importantes. Primero está lo que yo creo y después lo que tú quieras decir. ¿Y cuántas veces no nos pasa que estamos hablando con alguien y ya le estamos diciendo, no, no es cierto, eso está mal, no lo has entendido, no, yo estudié mucho más que tú, no sabes de qué estás hablando? Y ya tildamos, ya pusimos. Y entonces, ahora sí, nos damos cuenta que viene un pensamiento y nos genera una sensación, un enojo, algo bueno, lo que sea. Primero hay un pensamiento y después hay una sensación, y esa sensación va a estimular otro pensamiento que va a estimular otra sensación. Cuando nosotros seamos testigos, podamos saber que existe una intención de pensar, empiezo a trabajar con esa intención de pensar. Tengo que saber que mi pensamiento, yo lo puedo coordinar. Yo puedo decirle a mi pensamiento, espérame, vamos a tener primero la intención de pensar. Y no quiero estar pensando mientras él está hablando. Quiero escucharlo. Y entonces me hago del poder de esa intención de pensar y no permito que mi mente se vaya en piloto automático. Y esa es la opción que tenemos para un buen diálogo. Ahora sí, regreso un poquito. ¿Y qué sucede con el diálogo? El diálogo es una información que va de ida y vuelta, el paciente conmigo. Pero escucha, no se trata de que tú me dices A y yo te rebato con B. Te escucho A y te digo de A. Y tú me vuelves a decir de A. Es tu idea. Cuando el paciente te dice, yo no creo en eso, es que yo no quiero ese tratamiento, escúchame, ¿por qué? Y escucha su tratamiento antes de que empieces a lidiar con las opciones que tú tienes como especialista. Y entonces de esa manera realmente vas a enriquecer el diálogo porque vas a escuchar su idea. Tenemos que trabajar con su idea para crecer con su idea, no la tuya. La tuya en este caso, como médico, por más especialista que sea, cuando estamos hablando de creencias profundas del paciente, vas a hablar de sus creencias, no de las tuyas. Lo común entre los humanos se encuentra oculto bajo su ego. Cuando nosotros podemos apagar ese ego, vamos a poder escuchar a la otra persona y vamos a poder hacer un enlace con ella. Realmente vamos a construir algo. Y ustedes inténtenlo. Hoy te los dejo de tarea llegando a casa. En vez de que agarren su celular cuando estén hablando con alguien, pongan atención, escúchenlo y apaguen su ego. Esa vocecita que les va a estar hablando y les va a tratar de recordar, oye, tienes un pendiente, oye, esto que estoy diciendo está mal, oye, yo no creo en esto. Simplemente escuchen el contenido de lo que te está diciendo. No te distraigas con tu celular ni con tu pensamiento. Simplemente pon atención en lo que te está diciendo y verán la respuesta de las personas. Incluso cuando ya estás entrenado en hacer esto, te das cuenta que las personas se quedan así como que se empiezan a callar y dicen, espérame, creo que sí me está prestando atención. Estamos tan acostumbrados a estar en otro mundo, cada quien en lo suyo, que hasta cuando te prestan atención dices, oye, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Por qué me escuchas? ¿No? Entonces, eso suele suceder. Bien, ¿qué podemos hacer para poner esto en acción? Bueno, pues hacer una escucha plena, sin prejuicios. Qué difícil, ¿eh? Ustedes traten de escuchar a alguien que te dice algo sin que tu mente y tu ego te ataquen. Empieza a contrarrestar lo que está diciendo la otra persona. Van a ver que apenas está hablando una persona y va a haber una vocecita interna que te va a seguir hablando. Ahí es donde podemos practicar, hay todos unos cursos con los que podemos practicar el poder tener el control de la intención del pensamiento. Y cuando esto sucede, podemos hacer un diálogo mucho más fluido
y que realmente construya. Así es que esta frase dice, lo que funciona mal en el pensamiento, cuando es automático, ese que ni siquiera tengo la intención de provocar, sino que mi mente me lo trae, es que hace las cosas y después dice que no las ha hecho. No sabemos ni por qué sucede, pero sucede. Por ejemplo, de repente me siento triste. Dice, ¿por qué te sientes triste? Es que tuve un pensamiento que me decía que yo no era capaz de hacer esto. El pensamiento te genera un sentimiento. Oye, ¿y por qué pensaste eso? No sé. ¿Y cuándo intentaste pensar en eso? No sé. Pocos sabemos que existe una intención. Yo puedo decirle al pensamiento, ponerle una intención al pensamiento. El pensamiento va a venir. ¿Y por qué viene de inmediato? Porque la mente está diseñada para protegernos y proteger tu vida. Es decir, tu mente constantemente te va a estar dando señales de lo que tienes que tener cuidado. Y la mente le tiene miedo a todo lo que es diferente. Cuando la mente cambia hacia algo desconocido, inmediatamente prefiere hacerse hacia atrás. Así es que cuando estoy dialogando con alguien que piensa diferente y que tiene otras ideas, mi ego ataca, inmediatamente se echa para atrás y dice, no te escucho, no tienes la razón, no sabes de qué estás hablando. Ese pensamiento me está protegiendo mis propias creencias. Realmente cuando tú dialogues con la intención de crear algo nuevo, algo distinto de lo que ya existía antes de empezar a dialogar, entonces puedes tener un buen diálogo. Cuando dialogues tratando de imponer lo que tú crees, entonces estás teniendo un debate. ¿Saben cuál es la diferencia entre debatir y dialogar? El debate principalmente es como si fuera un juego de ping-pong, donde las ideas se ponen en la mesa y ahí te va. Y empieza de ida y vuelta, tu idea y la mía, tu idea y la mía. ¿Y cuál es la intención? Ganar puntos. Y derrotar al otro. ¿Sabes qué? Te derroté. Yo tengo más habilidades, mi ego es más súper grande que el tuyo. El diálogo no es un juego de ida y vuelta. El diálogo es un gana-gana. Porque ni lo tuyo se va a quedar ni lo mío. Si yo dialogo contigo es porque quiero crear algo nuevo, algo que no existía ni en ti ni en mí, pero algo que nos va a hacer común. Comunicación, hacer algo común entre las personas. Y solo va a ser viable cuando apagues tu ego. Eso que te hace creer que sabes que tú eres la autoridad y entonces podrás escuchar. Muchas gracias.